Bienvenidos esta noche otra vez a Crecer Podcast. Soy Victoria Espinosa. Qué alegría que nos acompañen en esta conversación que iniciamos hace unos días acerca de los límites. Qué tema tan bueno. A mí me fascina. Chicas, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Cómo están? Espectacular. Bien, bien. Súper bien. Súper bien. Este es mi momento de terapia. Bien. Nos podemos Se ha desahogar. convertido en mi terapia. Muchas gracias por tomarse su tiempo, por estar aquí. Muchas gracias. Además, porque yo sé que cada una de ustedes, bueno, al igual que yo, hemos hecho como esta carrera, o nos interesa lo que es el crecimiento, nos interesa lo que es madurar, lo que es cada día ser tu mejor versión, que esa es la palabra de moda, ¿no? Así que, bueno, hoy entonces Pau, André, Jenny y Mile. Gracias a todos por acompañarnos y vamos a entrar de una en materia, hablando acerca de los límites. Iba a ser una sorpresa. Dijimos, no, ¿cuáles de las relaciones donde más se rompen los límites? Y Jennifer nos dijo, ¿dónde es? Matrimonio. Una pista completa. Matrimonio. Cuando yo descubrí eso, porque eso fue a nivel de estadísticas y lo que dicen los psicólogos, inclusive Henry Cloud, él hablaba acerca de cómo, porque como la relación matrimonial es, digamos, tan cercana, es una relación única, ¿no? De todas las relaciones, él dice, pero entre más cercanía, más familiaridad, hay más dependencia, hay más oportunidad para la victimización. No lo pronuncié bien, ¿cómo se dice? Para sentir, donde hay manipulación, abuso, es increíble. Entre más cerca, entonces puede haber más dolor. Hay un dicho colombiano que porque te quiero te aporrio. ¿Qué piensan ustedes? También, total. No, pero es que imagínate, en el matrimonio, pues como llegamos a dos seres tan imperfectos a unirnos y con tantas carencias, tantas cosas que traemos de la casa, que arrastramos cada uno. Imagínate cuando eso ya se une, es una bomba atómica ahí. Ya en el transcurso, yo creo que en ningún matrimonio, yo creo que casi en ninguno, me atrevería a decir que cuando comienza pues como que en una etapa como es muy maduro, sabiendo esos son mis problemas, esas son mis cosas, reconozco mis errores, esos son mis límites o esos son tus límites. Eso va pasando con el transcurso de los años y de las terapias y de Dios y de toda la intervención, porque definitivamente eso no pasa como de que se conocen y va a pasar, porque uno está en esa etapa de enamoramiento Que de los todo dos es perfecto. son sabios y Donde todo lo que hacemos es súper bien. A mí me gustaba mucho porque la lista, por ejemplo, que tenemos aquí de los límites en el matrimonio y habla acerca de que son esenciales, porque para que una relación matrimonial sea saludable, necesita tener límites válidos, como estábamos hablando, pero que se violan por falta de claridad, porque suponemos que el otro debe saber. Sí. Tremendo, ¿verdad? A nosotros las mujeres nos pasa mucho eso, que somos como que queremos, o sea, no lo hablamos porque nosotros suponemos que el hombre debería. Y empezamos a ofendernos. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que no sepas que yo quería para mi cumpleaños un detalle de este detalle en específico? Y la verdad es que nunca lo expresamos. Nunca le dijimos, ni siquiera en una clave, ni siquiera le dimos una pista. Ay, ¿sabes que me gustaría, no sé, que me llevaras a comer a tal parte? Un ejemplo. O que me regalaras, no sé, un anillo. O cualquier cosa. O expresar lo que los molesta. Nunca se lo hemos dejado saber, pero queremos que ellos adivinen. Totalmente, totalmente. Mind readers, o sea, suponer que el otro debe saber. Y yo cuando escucho esa frase muy común, yo creo que en algún momento todas la hemos dicho, la hemos escuchado a alguien decir, pero es obvio. Y yo digo, no, es obvio para ti o es obvio para mí, pero no para todo el mundo, no para otra persona. ¿Cómo que es obvio? Diferentes valores, diferentes criterios, diferentes cosas, o sea, todos somos un mundo. Yo no sé por qué, si mencionamos tanto y sabemos que es verdad que cada persona es un mundo, a la hora de las relaciones y sobre todo el matrimonio, pretendemos que nos uniformemos y que seamos como pensemos igual o sintamos igual. ¿Ustedes por qué piensan que se nos olvida tan frecuentemente eso? Porque venimos de ese concepto de que lo perfecto es lo igual.
como que no tenemos desacuerdos, entonces lo que te gusta a ti me gusta a mí, y si nos vestimos así igual, incluso convierte en eso, hasta la vestimenta nos tenemos que vestir igual, porque si no, no lucimos como una pareja perfecta. Bueno, no he escuchado varias cosas así, o por ejemplo, como ese tipo de cosas, como no hay un desacuerdo, y realmente es donde hay desacuerdos, donde hay claridad, donde podemos llegar a no a suponer, sino que definitivamente ponemos en la mesa como a negociar. eso es lo que me pasa y podemos negociar, exactamente. Ay, a mí eso me parece bellísimo, eso me parece tremendo, 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 porque definitivamente, bueno, yo llevo 27 años, ¿cuántas llevan de matrimonio? ¿Cuántas aquí llevan más que yo? No. ¿No? Ay, verdad que yo soy la más mayorcita. No, pero estaba pensando en que el matrimonio, una clave, por ejemplo, en mi matrimonio para sobrevivir todos esos años, a pesar de que obviamente Dios es Dios, ¿sí? Y, o sea, sin eso, sin ese fundamento no estaríamos negociar, aprender a hablar, aprender a, bueno, sé tú en esto, tú en lo otro, hagamos esto, hagámoslo de esa manera, ha sido fundamental para poder como estar todavía, por lo menos de una manera saludable. Sí. Dejar la parte es que tenemos que ir a todos juntos y lo que tú decías y pensar igual y darnos cuenta de que eso no es muy sano. No es sano. Que lo sano es lo otro. Sí, no, estar de acuerdo en todo. Si no estamos los dos de acuerdo, no hemos resuelto el problema, no hemos llegado al fin de esta conversación. Y no necesariamente es así. Como tú decías, Vicky, hay momentos, en muchos momentos, yo diría que en la gran mayoría, donde uno cede y en otra oportunidad el otro cede. O sea, cada uno pone de su parte y llegamos a un terreno común donde los dos podemos sentirnos conformes. ¿Qué piensan de la segunda? ¿Miedo al conflicto o al rechazo? ¿Prefieren ceder o guardar silencio en lugar de afirmar sus necesidades? Me encanta la palabra afirmar. No imponer, no gritar, no de una manera autoritaria, no solo afirmar mis necesidades. ¿Qué, Pau? ¿Qué dices tú? Yo pudiera diferir un poco de que a veces el callar es miedo al conflicto o al ser rechazado, porque lo viví personalmente. Yo no solía decir lo que sentía, y no era por miedo, sino que era evaluando todo, era más una conducta aprendida que yo tenía o sea, porque yo pensaba que para él tenía que ser obvio, que él tenía que saber lo que yo sentía, lo que yo pensaba, sin expresarlo, porque él me tenía que conocer. Entonces, a veces eso se puede, y yo creo que pasa mucho en nosotras las mujeres y en ellos también. Hay hombres, mi esposo, él habla todo, él sí quiere hablar, él quiere, pero yo sé que hay hombres que aquí quedó y no pasa nada, y ellos siguen. Y es más como eso, como algo que viene tal vez de la niñez, de la crianza, Pero ¿cuál será el trasfondo? ¿Cuál es el trasfondo? O sea, ¿por qué enfrentarlo de esa manera? Si no es miedo al conflicto o al rechazo. O sea, ¿no? No sé. Como aprender a quedarse callado. Porque que de pronto me quedo callado, no lo hablo y todo. Porque yo pienso que va mezclado igual a los límites, porque no sabes que los límites son importantes. Y piensas que tal vez quedarte callado es, es la manera de manejar. Lo que pasa es que nosotros como y eso también puede dar pie a que se violen tus límites, empiezan a violar, porque por quedarte callado no significa que ahora cada vez que tu esposo te dice algo tú le vas a salir de una vez, pero no, como a enfrentar, ¿no? Sino, lo conversábamos en el episodio anterior, hacerlo con amor, pero sin dejar de decir y expresar. Lo que es. Sin dejar de decir y expresar, porque así le hago saber a la otra persona. Y sin ese miedo a que no le va a caer mal o no, esto va a ser hay que ir expresando. No me gusta. No estoy dispuesta a aceptar. Podemos llegar a un acuerdo. O sea, puedo aceptarte hasta. Exacto. Y de igual manera recibirlo, aprender a recibir que nosotras, porque somos las mujeres, no significa que ellos nos van a aceptar todo, sino aprender a entender que ellos también pueden expresar sus límites y sus necesidades. La otra cosa es que uno siempre, o sea, desde pequeño, yo no sé, por ejemplo, en el caso mío personal, yo pensaba que el conflicto era algo malo. Que el conflicto significaba algo malo, pero en realidad no es malo. No. O sea, a través del conflicto tú puedes solucionar las situaciones. Pero cuando te quedas callada y no dices nada, por eso es que viene ese miedo como a ser rechazado. Porque entonces dices, hay conflicto,
entonces inmediatamente la persona se va, no se va a quedar, entonces mejor me quedo callada, no digo nada y parece como que la cosa estuviera bien, la fiesta en paz, pero mentiras. Realmente, de hecho, si hay un conflicto dentro de uno, Y la otra porque cosa, igual sigue ¿sabes qué siendo es, Andrea? conflictivo. Que creo que era lo que orgullo. También puede ser. Que más miedo y era el orgullo como a doblegarte ante esa persona, decir como que, o sea, sí me estás hiriendo o Hacerte la fuerte. A mí como con- que hacerme la fuerte, A mí, con mi ponerle una esposo, coraza. a mí con mi esposo me pasaba exactamente eso. Yo tenía miedo al conflicto porque yo tenía miedo a ser rechazada, a que si yo le mostraba realmente lo que yo quería, le afirmaba o sea, lo que a mí me gustaba, mis límites, entonces él iba a decir, no sabe qué, entonces mejor nos dejamos, mejor me voy, entonces por eso yo simplemente decía callar, no decir nada y llevar la fiesta en paz, según yo, pero realmente no había ninguna fiesta en paz porque yo estaba en un conflicto dentro de mí. Ujú. Total. Y pues igual también le estaba pasando algo muy parecido a él, entonces no había una solución. Claro, eso es como cuando el elefante en la sala. Ujú. El elefante está en la sala, pero lo ignoramos, le damos vueltas y llega un momento que tú no puedes seguir caminando con la piedra en el Con ella en zapato. su- Tarde que Exacto. temprano, Sí. eso por algún Se lugar hace va a bien, va a salir, salir. porque la relación no va a ser más sana, No. sino que va a empeorar y no fuimos, además de eso, creados para ese tipo de cosas. Yo pienso que en mi caso tan personal, de pronto en particular, debería decir, es que sí, yo veía a las personas que de pronto expresaban sus opiniones y siempre me decían, ay, tú tan conflictiva, ay, es que tú no te guardas nada, ay, es que tú todo lo expones. Pero era como balancear que en realidad no era que es que quiero tener un conflicto. No, lo que pasa es que necesitamos arreglarlo porque aprendí que para que haya paz primero tiene que haber guerra. Exacto. Y entonces la paz a cualquier precio, eso es un precio muy alto que pagar. Me explico. Sí. Es que Entonces, igual hay guerra entender dentro hay de ti, guerra. o sea, Y en el matrimonio, si no vas a en la claro, relación. Realmente porque- estás creando una bomba de tiempo. Porque Sí, mira claro. que ahí dice afirmar tus necesidades, o sea, tienes una necesidad, no la dices, Ajá. entonces igual, o sea, vas a vivir una vida frustrada. Total. Porque, Total. o sea, según tú no tienes no tienes conflictos, no, o sea, estás tapándolo y toda la cosa, pero ¿qué estás solucionando? No hay una solución. Incluso tremendo. a mí me siento identificada con lo que estabas diciendo hace un rato porque a mí me pasaba exactamente lo mismo. Sí. Y una vez en la terapia, ella me dijo, vas a desglosar la palabra conflictiva y me vas a decir qué es ser conflictivo, pero, o sea, fue una tarea. Y de verdad que, o sea, cuando ya llegamos a la conclusión me dijo, bueno, ¿eres conflictiva? No. Pues llegamos a la conclusión de que no, ella fue la que me dijo, bueno, entonces lo que estás haciendo es trayendo una solución porque estás evidenciando un problema. Realmente lo que está pasando es algo que te duele a ti, que te afecta a ti y obviamente lo tienes que exponer. No te sientas como que "No, me tengo que quedar callada". O sea, hay momentos para callar, pero hay momentos en los que hay que hablar. Por ejemplo, a mí en mi matrimonio me pasaba todo lo contrario. A mí me gusta hablar, a Carlos le gusta callar y fue muy difícil en un principio poder llegar a ese ceder, a ese poder de que él soltara, hablara. Y lo que decías hace un rato del orgullo, el orgullo es un miedo a ser vulnerable. Sí. Porque no quiero que el otro me expresar vulnere, tus a que el otro, a que lo a que el otro otro, a que el otro se aproveche supuestamente de mí. Entonces, Tan tremendo. El martes teníamos una conversación muy, muy cómico porque estábamos en Café y Palabra en el tiempo de la oración y estábamos hablando de las emociones y decíamos que la tendencia humana era que nosotros no sabemos cómo relacionarnos con las emociones porque eso es algo que se aprende y que lo primero que nosotros hacemos es atacar las emociones. Entonces, en lugar de pronto, hablando de límites dentro del matrimonio, nosotros tendemos a pelear las emociones, a no validar las emociones. Ay, tú tan llorona, ay, tú tan conflictiva, ay, es que tú eres muy sensible, ay, es que tú eres muy emocional. muy dramático. Y que nosotros tenemos que aprender a respetar las emociones. Así se está sintiendo la persona y eso es válido. Exacto. Que nosotros tenemos es que hablar o venir, digamos, a atacar ese pecado, la mala conducta, los comportamientos, pero las emociones no. Y la tendencia es a no validar las emociones. Entonces, con lo del conflicto, a mí me tocó que aprender. No se trata de ser conflictiva.
sencillamente, o la otra persona está acomodada como está, no le interesa, le parece que tú le estás exponiendo de pronto algo que para ellos no saben, no saben cómo manejarlo. Exacto. Hay que ser sabia en eso, pero no Ujú. necesariamente es conflictiva. No. Y lo que tú decías, de verdad que sí, nosotros vemos. Bueno, digo nosotros, bueno, voy a hablar de mí, ¿no? Porque no Sí. quiero generalizar, pero usualmente relacionarse con el enojo, y más cuando de pronto eres cristiano, es complejo. Sí. Es complejo porque como que el enojo, sí, tiene una connotación mala. Sí, entonces como Ujú. Y que si tú eres un conflicto, cristiano, ajá. y si tú conoces a Dios, o sea, como que no te No te puedes, puedes- no no te puedes enojar, enojar, cero no puedes conflicto, enojar. todo es paz, no Vivir en puedes la decir paz. que es vivir en la paz, o sea, Exacto. y pues qué pena, ¿no? Pero Jesucristo no era hippie, nunca fue hippie, paz, Ajá. amor, paz, love, y toda esa idea de lo que es la paz es totalmente contraria pues a lo que la Biblia habla, Sí, sí. pero es tremendo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las creencias erróneas sobre el amor y el sacrificio, creer que el amor significa aguantar todo y no decir no. ¿Qué piensan Eso viene ustedes? mucho de la cultura de hace muchos años de De nuestros muchos antepasados. años. Total. Y de Que- nuestra que, niñez. que se aguantaban todo y todo. De las abuelitas. De nuestra Abuelitas, niñez, las correcto. abuelitas. Tremendo, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Usted ha escuchado alguna vez que alguien le ha dicho no? Lo que pasa es que la Biblia dice, primera de Corintios 13, que el amor es sufrido, el amor es benigno, Claro. el amor todo lo soporta, y que y la Biblia dice eso, ¿verdad? Pero No hay abusos. como yo he dicho, ¿no? Como yo le he Ay, dicho a ay, personas, ay. esa es una manera muy romántica y es muy romántico lo que tú estás diciendo, pero en la vida real no funciona. No funciona Porque una cosa son las debilidades de carácter, la persona está creciendo, es humano, su primera vida, apenas aprendió a vivir, está aprendiendo a Sí. vivir. Y otra cosa son golpes, infidelidades, Sí. abusos Ay, sexuales, abusos de La Biblia no dice que eso es amor. así. Correcto. ¿Cómo Y que no hacemos para tengo que poner soportar límites todo eso. en un matrimonio abusivo? ¿Cuál es la diferencia, chicas? La persona, cuando se presenta el abuso en el matrimonio, creo que hay dos diferentes, se conjugan dos diferentes faltas de límite. Uno que es el abusador, que es el que tiende a controlar, que es el que tiende a manipular. Y del otro lado hay carencias que pasan por el miedo. Comienza el miedo, comienza la dependencia, Sí. porque yo La codependencia. la codependencia, Mm, yo eso estoy es aterrada de quedarme en algún momento sola, o por ejemplo, suponiendo que esto en el peor de los escenarios podamos llegar, se pueda hablar o apenas asomar la opción de que pueda haber un divorcio, yo no quiero ni pensar en eso, y con eso estoy abriendo la puerta a que la otra persona siga abusando. Claro. ¿No? Entonces, a veces mi mamá tiene un dicho que dice, a veces para estar guindando, a veces es mejor caer. No significa que esos son las mejores soluciones a los No, problemas. pero sí. Pero hay que no. relaciones que definitivamente no se pueden seguir sosteniendo en base Tremendo. al abuso. Ujú. Porque no solo es el abuso físico, está el abuso psicológico, No, ese el es abuso, peor. o sea, hay La infidelidad. y de infidelidades, hay muchísimas formas de abuso, Ujú. en hacerte sentir que tú no eres valiosa, y sabes, porque también hay que acotar eso, ¿no? Que a veces hay personas, tanto mujeres como hombres, porque sucede de ambos lados, Sí. que logran identificar debilidades en otras personas y por ahí se van. Por ahí se Sí, van. Por ahí se claro. van y aprovechan. Entonces, como yo sé que él no tiene miedo, yo leía en el libro una parte que dice un caso que daba. El hermano menor, el chiquito, tenía 3 hermanas mayores. Resulta que en su casa, los padres, incluso muchos errores de nosotros, los varones, los niños respetan siempre a las niñas, pero resulta que sus hermanas mayores, que le llevaban de 7 y 3 años, lo golpeaban y lo estuvieron golpeando por muchos años, y sus padres le decían, no me acuerdo cómo se llamaba el niño, supongamos Pedro, a las niñas no se les falta el respeto, no se golpean, por favor, compórtate. Cuando él llega a su relación matrimonial, él no podía controlar el hecho de las exigencias que su esposa le daba. Y estaba a punto de caer en la quiebra porque nunca supo decirle no. No poner un límite, ya va. Eso no es sano para nosotros como matrimonio. Estamos hablando de las finanzas y entonces estamos a punto de quedar en la quiebra porque
esa conducta o esa Venía experiencia de aprendida, niño, Tremendo. Sí, él no supo poner influenció en límites su vida, imagínate. porque él solo sabía complacer para que no le dieran golpe. No, Porque o sea, tenía que una, esa una es- manera, ¿cómo es lo que dice ahí? Tenía una creencia errónea de lo que significa el verdadero Errónea. amor. Y Sí. viene a la 4 también, modelos familiares disfuncionales. Ahí está. Si creciste en un Ujú. hogar donde no se respetaban los límites, es probable que repitas Claro, esos patrones exactamente. en tu Sí, matrimonio. porque por lo menos cuando Milena hablaba de que a veces hay carencias, sí, por lo menos el maltrato físico. Generalmente cuando una mujer, el esposo la maltrata, la gente le dice, pero ¿por qué? No, ella no quiere. Ella tal vez viene de una mamá que fue maltratada. Y el que la maltrata probablemente viene de ver a un papá que golpeaba a su mamá. Sí. Entonces, eso, o sea, generalmente lo que nosotros somos de adultos Tiene sus raíces en viene el de la Claro, niñez. claro. el piso Viene, familiar. viene de Qué la cosa tan niñez. impresionante, qué cosa. Manipulación o culpa. Frases como si me amas, harías esto por mí. Pueden ser una forma de violar límites. Tremendo. Yo escuchaba un testimonio de una mujer que el esposo la prostituía Ay, Dios mío. para Wow. que ella le diera la plata, el dinero. Pero que supuestamente él la amaba, pero pues que ella pues Esa era una manera de linda, demostrar pero que amor. esa es una manera de mostrar el amor y era como la forma de vivir. Y ella tenía, o sea, imagínense su autoestima, su valor, pero claro, ella venía de un hogar también en donde el papá le decía que las mujeres solo servían para ese tipo de cosas, para que estudiar, para que, ¿me entiendes? Sino que esa eres tú, desde muy niña, las mujeres solo sirven para eso y él así trataba a la mamá. Entonces se encontró con este hombre terrible, también lleno de problemas y entonces él era como el manager. Wow. Y ella lo que hacía eso, y yo sé que de pronto esos son casos como de pronto extremos, pero si vamos de pronto a un ejemplo más pequeño puede ser la manipulación, la culpa. Entonces, como de pronto en el alcohol, en un abuso de drogas, en un matrimonio, ¿no? Entonces, la persona tiende a hacerse la víctima. Es que mi papá era alcohólico, es que mi papá, es que mi mamá, pero quédate conmigo porque yo soy mejor si tú estás conmigo. Pero no hay como ese, O las palabras. o también, las palabras, porque ¿verdad? también hay personas que son abusivas solamente con hablar. Con la hablar. Y entonces se escudan como en, es que así me quieren a mí, o es que a mí no me faltó tal cosa, o es que no estuvo mi mamá, o es que no estuvo mi papá. Y como que nunca toman responsabilidad O el propia. silencio. O el Porque silencio también. el silencio es una, es un una maltrato manera de de- abuso, De abuso, El quedarse abuso, callado. quedarse La ley callado. del hielo, wow. De no hablar. Y yo creo que lo más tremendo de todo es cuando uno no sabe cómo hacerlo. Por Sí. ejemplo, en el caso de un esposo o una esposa que abusa del alcohol, no es hacer la parte codependiente. ¿Cuál es la parte codependiente? Dejo de vivir por estar pendiente, Sí. ¿verdad? De esa persona. Entonces todo se centra en el problema de alcoholismo, en esconder botellas, en no ir a fiestas, a reuniones de amigos, porque si se toma esto, va a empezar a tomar. Entonces se acabó la diversión en la casa, en vigilarlo o vigilarla, en llamarla, en estar pendiente, en estarle todo el tiempo discutiendo. ¿Cómo es un límite saludable puesto en una situación como esta? Si tú vuelves de nuevo a consumir alcohol. O, por ejemplo, si tú no buscas ayuda real, que te vas a un Para grupo de eso hablamos. alcohólicos anónimos, buscas psicología, haces terapias tanto tiempo, me voy a llevar a los niños, me voy de la casa, el matrimonio se acabó. Nos divorciamos. Eso es como los O dichosos. voy y les digo a todo el mundo en la Eso iglesia. es como los dichosos intervention. No, eso Una es lo que intervención, decía Lo que la Henry. gente. Pero eso es poner límites o no. Claro, porque ya, o sea, te estás diciendo, o sea, bueno, Llamar- tú puedes hacer seguir llamado con tu de vida, hacer atención. lo que quieras, pero yo no voy a ser Pero parte no de voy- eso. no voy a estar O sea, yo no voy a Esa es la palabra dando lo que tú Exacto. quieres hacer con tu vida. Entonces ahí ya. ¿Y cómo manejaríamos en la práctica de pronto un esposo que es agresivo, que grita, tira puertas y todo eso? ¿Cuál sería la interacción para poner límites? Prácticamente como lo mismo, Lo tener, mismo. tener que hablar y si no hay, Y o sea, si no tiene que va- si no va a haber cambio, definitivamente. Policía y me Ah, voy. allí salir de la habitación. No, Sigues tirando, vas a seguir tirando y gritando.
Cuando te calmes y bajes la voz, hablamos. Hablamos. No me vas a Eso, decir, "Te salgo, te cierro eso la es muy puerta". fácil decirlo, pero es difícil llegar a ese lugar. pero lo que pasa es que eso te... Pero se puede. Pero se la puede, madurez, por eso, por eso es que exacto. hay que Porque es trabajar un en- trabajo de aprender, identidad, ¿no? De primero que identidad. todo, de saber Sí. quién eres en el Señor, de conocerte, y ya después ahí puedes enfrentar ese elefante. Tremendo. Y entonces, o sea, literal, o sea, Tremendo. decirle lo que está pasando y todo, y ser bien firme, obviamente sin dejarlo, porque Sí, a claro, muchas de no. nosotras nos ha pasado, ok, bueno, Sí. tenemos este tipo de conducta, de hábito en nuestros esposos, Ujú. queremos seguir con ellos, o sea, queremos Claro, salvar la claro. relación, pero ¿cómo se soluciona esta situación? Exacto. Porque si tienes un marido que todo el tiempo está siendo grosero, o sea, no me tienes que hablar, pero para llegar allí es un proceso difícil. Yo no sé, porque a mí personalmente me pasó eso. Porque la inseguridad, la falta de identidad, Pero o lo sea, lograste. pero lo pude lograr Claro. y Sí, así se funcionó. puede. Pero, por ejemplo, mi esposo era el que me decía, no me gusta la Andrea de ahora. Ah, Claro, no le claro. gustaba a la Andrea que estaba poniendo límites. Claro. Y obviamente pasó también la parte donde puse barreras. Sí, claro. Pero todo eso poco a poco uno va aprendiendo. Pero Es un llegar a, proceso. por ejemplo, en el caso de estas mujeres que son abusadas de cierta manera, sí. Tremendo. O sea, buscar ayuda, buscar a Dios, obviamente, poder como que buscar esa identidad, porque muchas de nosotras venimos de esas familias tan dañadas, Sí. tantos Sí. traumas, no No tenemos una normalizarlo. identidad, no teníamos, normalizarlo. exacto. No nos consideramos valiosas. en No muchos nos casos, consideramos por todo. valiosas, Entonces, exacto, y pues obviamente la persona que está a nuestro lado pues también viene con traumas, con dolor, con muchas cosas, y pues definitivamente eso es pero que Eso es uno no tremendo. debe como que decir esto no puede pasar, lo que vos decías, o sea, se logra Se Sí, logra. se y es logra. posible. Mira Yo que pienso hace que un tiempo, posible. ajá, Se Que logra. lo primordial es Dios. Sí, claro. Por lo menos yo siempre digo, si no fuera por Dios, ¿qué sería de nosotros? Yo conocí a mi esposo muy joven, niña, y pues obviamente, básicamente atravesamos la adolescencia juntos. Imagínense El vivir la torbellino, adolescencia en límites. pareja, cero límites. Nos casamos y recuerdo que pasamos una etapa bien difícil donde dijimos, bueno, aquí hay que, o sea, ¿y de qué vamos a buscar? Primero Dios y trabajar individualmente para en conjunto poder encontrar una armonía. Yo recuerdo que yo tenía una muy mala costumbre de que él me decía algo y yo era... Y yo creí que él había entendido mi sí o mi no. O sea, porque esto era sí o no. era igual, pero era así. Y a Entonces, veces sí, a veces no. a veces hacía lo contrario a lo que yo pensé. Y no, pero es que yo pensé que me dicho que sí. No, yo te dije que no. Y entonces, en ese pequeño la comunicación. comportamiento de, y yo creer que estaba bien y que él tenía que, habían conflictos, hasta que él me dijo, Paola, es que yo necesito, Total. Que me lo por digas. favor, que me digas, que abras la boca. Yo tuve que aprender a, sí, quiero ir allá por esto o no, o si está bien o no está bien, o lo que tú quieras, pero, o sea, aprender a trabajar, porque era un problema mío, no, el problema no era de él. Entonces, cuando tú aprendes a trabajar individualmente tu ser, a crecer tú, y el otro obviamente también lo hace, el matrimonio No funciona, porque funciona. claro que sí. 180. Es que la gran totalmente. mayoría de los problemas es eso. La falta O de ninguno de los comunicación. dos crece, o uno crece y el otro se quedó atrás. Sí. Y allí es donde también los límites ayudan muchísimo, porque tú entiendes también que uno es responsable de uno, de su crecimiento, y que la manera de solucionar las cosas no es querer cambiar al otro. Cambiar al otro. Entonces yo, por ejemplo, le tenemos cuento, a poder. nosotros nos pasó, yo recuerdo que nosotros, o sea, algo muy mío, o sea, lo comparto, muy mío, no de mi esposo y yo, pero a él no le molesta que yo comparta esas cosas. Yo recuerdo, nosotros teníamos un lío con las cuentas manejar las cuentas del banco juntos. Yo soy bien cansona con ese tema, intensa como con ese tema, y mi esposo se le olvidaba, hacía, no sé qué. Y un día yo le dije, amor, no funciona. Tú ten tu cuenta de banco y yo tengo la mía. Y tú verás cómo tú manejas tu cuenta de banco y yo veré cómo maneja la mía. Y no hay ningún problema, no hay lío, no le vamos a pelear. Pero yo no voy a seguir detrás. Y si es eso, pagaste. Eso. No, límites. No, o sea, no puedo. No puedo con tu forma, no critico tu forma, pero partamos. Partamos. Y eso era colocar un límite.
ten tu propia cuenta. No quiero que tú estés metido en la mía. Sencillo. Claro. Y es como aprender, además sin sentirme culpable, se acabó el conflicto, se acabó el problema, y era dar límites. Tu responsabilidad, y tú Sí. asumes la consecuencia y tú resuelves. Ajá. Y yo no voy a seguir ni haciendo eso. Me explico, Sí. son los límites. Y viene esta, que es la C, la falta de comunicación Esa es la que se efectiva, llama que era lo que tú decías. Sí. La pareja puede no darse cuenta de que está cruzando Ujú. una línea si nadie se lo ha Imagínate, dicho. claro. Entonces, volvemos a lo mismo, y es que lo que pasa es que de pronto hablar, es decir, aprender a que la mejor manera, la mejor herramienta para relacionarnos son las palabras. Ya. No necesito gritar, no necesito humillarte, no necesito pasarme por encima de tus emociones. Yo puedo decir lo que sea y tener cualquier conversación con amor y con respeto. Eso es algo que yo sí aprendí en mi casa un poquito. Años después, cuando era niña no, pero ya después mis papás, mi mamá creció en esa área, entonces lo aprendí. ¿Qué podemos decir acerca de miedo?